Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada, Elena, y damos por comienzo esta columna de historia rotativa que solemos hacer cada tanto, invitando a algún profesional, algún docente. En el día de hoy convocamos al profesor Julio Moyano, a quien ya saludamos. Buenos días, Julio, te saludamos Elena y Diego desde Pensar en Nada. ¿Cómo estás? Buenos días, Elena. Buenos días, Diego. Los saludo y tengo mucho gusto de compartir este rato con ustedes y con su audiencia que los estima. Muchas gracias. Bueno, Julio, para nosotros también es un gustazo, un honor que estés participando con nosotros en el día de hoy. Y teníamos por ahí algunos ejes por donde queríamos recorrer nuestra charla del día de hoy. Para arrancar, en tu nombre, felicitarte y pensar que el último 1 de julio se conmemora desde hace unos cuantos años en nuestro país el Día del Historiador. ¿Qué significa para vos la historia, el historiador, los que ejercen este oficio de investigar y acercarle al resto de la población los hechos que han ocurrido anteriormente? Bueno, la historia es una herramienta extremadamente útil para conocer el presente y para poder planificar el futuro. Eh, por eso cada vez más se hace uso de las herramientas de la historia en muchas disciplinas, ¿no? O sea, no solamente el historiógrafo se encarga de rescatar los hechos, sino que también le presta insumos al politólogo, al sociólogo, al antropólogo, ¿no? Al economista. Eh, Incluso la ciencia muchas veces encuentra en la historia oportunidades muy interesantes para nuevas vías de invención. Eh, la historiografía realmente es una herramienta, o mejor dicho, es una caja de herramientas. Y dentro de eso, como pasa en otras disciplinas, están los historiadores que se han dedicado a estudiar como especialistas esto y tienen el máximo detalle de conocimiento y de método y capacidad para resguardar los archivos. Y está también el hecho de que desde otras disciplinas, desde otras profesiones o incluso gente que tiene formación autodidacta y aplica las herramientas de la historia en su labor cotidiana, lo puede aprovechar. Eh, Desgraciadamente todavía no tenemos una conciencia histórica suficientemente extendida y a veces tendemos a vivir solamente en lo inmediato, en lo efímero, ¿no? Y perder de vista esto que nos hace bien, que es mirar el horizonte, ¿no? Tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo. Ujú. Julio, ¿qué tal? Sí, Cuando te buen escuchaba día. pensaba en esto de estas frases hechas, dice, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Y hay otra historia. ¿Cuán capaces somos de poder revisar, no sé, pensaba en el reciente, digamos, conmemoración de Manuel Belgrano, ¿no? Digamos, ¿qué partes miramos de la historia, sobre todo para no repetir errores, ¿no? Pareciera a veces que nos Claro, quedamos con una parte nada más. totalmente, totalmente. Y nuestros países hispanoamericanos, por ser naciones jóvenes, tenemos esa disputa por entender estos procesos que nos han conformado como nación, donde se juegan intereses y por supuesto los que son más poderosos, los que pueden definir cómo funcionan las instituciones que a su vez enseñan el pasado a las nuevas generaciones, a veces cuentan la historia como les conviene que sea escuchada, ¿no? No como realmente son los hechos. Este, Ahí está el desafío de poder encontrar un relato común para sentirnos parte de una misma nación, de un mismo pueblo, y a la vez sacar a la luz aquellos elementos de las narraciones históricas que en realidad están hechos para meternos la mano en el bolsillo o para hacernos quedar quietos mientras eh, pasan como asuntos de todos, cosas que son solamente de algunos, ¿no? No es casual que los que escribieron la historia en Argentina, las primeras grandes escuelas históricas, por supuesto que hicieron aportes muy sólidos y muy interesantes, pero también metían de contrabando cuestiones que son pura ideología, ¿no? El primer Ujú. gran historiador de Belgrano, que fue Mitre, en el mismo libro que escribe la historia de Belgrano decía que, bueno, que por suerte esta raza superior blanca que ocupa la Argentina
suprimió, usa esa palabra, ¿no? Suprimió a las razas inferiores para poder civilizar. Releer eso es algo que nosotros necesitamos para poder ser realmente gente con conciencia de nación. Exactamente, exactamente. Julio, y bueno, decíamos al comienzo de nuestro programa que este último viernes se cumplió un nuevo aniversario de aquel 9 de julio de 1816, donde se declaró la independencia. Pero más que repasar por ahí qué pasó sabemos, nosotros solemos repasar historia en nuestro programa y sabemos todo lo conflictivo que fue esos 6 años de 1810 a 1816. eh, bueno, y todo lo conflictivo que se desató después, las guerras civiles, pero quizá queríamos repasar este último 9 de julio en contexto, cuando hablamos de el flyer que repasa nada más una foto de una bandera y alguna que otra cosa. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de independencia? Y sobre todo, si podemos hablar de una independencia total. Vos, además de historiador, sos doctor, sos historiador Sí. en comunicación. Y, por ejemplo, cuando recién comentabas el tema del repaso de la historia, sabemos que, por ejemplo, para la construcción de una noticia, últimamente se falla mucho a los datos, a la realidad, a los hechos. Y se tergiversa mucho, ¿no? Bueno, me parece que el campo de la comunicación es uno de los que está tremendamente sumergido en la falsedad y a veces incluso en lo que dicen desde otros lugares, ¿no? De lo que dicen de otros lugares, exactamente. Y cuando se estaba pensando qué hacer acá en 1815, que se daba por seguro que venía una invasión con 22.000 soldados a pasarnos por arriba, había muchos que decían, bueno, es el momento de echar un poco para atrás el programa y ver qué podemos acordar con esta gente. Y la estrategia de tipos como Belgrano, sobre todo San Martín, ¿no? Hay que declarar la independencia ya, fijar el marco de ruptura, buscar prepararnos militarmente, ¿no? Y gracias a eso se tomó la decisión de declarar una independencia que después corrió como reguero de pólvora por toda Hispanoamérica, Ujú. este, donde muchas fuerzas patriotas habían sido derrotadas y revivieron esas fuerzas, les dio nuevas energías. Y 10 años después de 1816, nadie dudaba que Hispanoamérica era ya independiente, ¿no? Hoy en día tenemos también este problema. O sea, a veces el poder internacional, la concentración de la riqueza, la concentración de los medios de comunicación, a veces nos hacen sentir que ya no hay más nada que hacer. Y en realidad lo que hay que hacer es cambiar un poco la cabeza y ponerse en situación de que estar en una posición de relativa debilidad no quiere decir necesariamente tener que rendirse, ¿no? Entender las relaciones de fuerza no quiere decir que uno tenga que aceptarlas como son. Y hay muchísimo para hacer. Por eso es importante esta idea de que eh, crezcan como hongos por el país pequeños medios de comunicación, que haya múltiples voces, que la gente que trabaja en los medios esté formada y tenga conciencia nacional, ¿no es cierto? Porque esto es lo que finalmente nos va a terminar empoderando. Es cierto que vivimos en un mundo donde una parte del poder está transnacionalizado y uno tiene que negociar en condiciones desventajosas, ¿no? Asimétricas. Pero también es cierto que seguimos estando en un país lleno de riqueza, que ese país no se lo pueden llevar en un container, que tiene una población muy formada. No es casual que la Argentina constantemente esté siendo exportadora, además de muchas riquezas materiales, de recursos humanos de alta calidad. Lo que hay que hacer es repensar cómo integramos eso para fortalecer una reinserción del país en el mundo. Cuando uno mira la época de Belgrano y San Martín, no estaban mejor que nosotros, ¿eh? Te diría que estaban peor, o sea, las relaciones de fuerza eran más complicadas todavía. Y sin embargo, de ahí salió una nación que, con todas las quejas que podamos tener, está mucho mejor que la colonia marginal que éramos en el siglo XVIII. Eh, a eso apunta, ¿no? La idea de imaginar nuevamente nuestro derecho a ser independientes en un sentido pleno, como se decía en el siglo XX, ¿no? En términos económicos, políticos, culturales, ¿no?
que nos permita esta sensación de apropiación de la propia soberanía, ¿no? Ujú. Julio, nosotros acá, como decimos, en Pensar en Nada, nuestra casa de ideas, dice un compañero de las cooperativas del sector de la economía popular, que hay que seguir construyendo fuerza crítica, ¿no? Y en ese sentido va también nuestro programa siempre con vocación de servicio. Y te estaba escuchando y me pregunto, que también es un tema que venimos desarrollando los últimos programas, el lugar de la juventud, de los jóvenes, y sobre todo en los medios de comunicación y relacionados con los medios de comunicación. ¿Cómo lo ves vos o cómo lo percibís vos la participación o no de los jóvenes? ¿Tiene lugar, no tiene lugar? ¿Se esconden en lo que son los juegos en línea? No sé si tenés alguna idea sobre la participación de los jóvenes. Mirá, Diego, siempre pasa que los que somos más viejos tenemos críticas con los más jóvenes, porque claro, la experiencia que hemos ganado metiendo nosotros la pata, después queremos que los otros no la metan, ¿no? Ujú, Pero también, la verdad es que la juventud actual tiene un mejor nivel de participación política que la que me tocó a mí atravesar en los años 80 y 90. Eh, con esto no estoy minimizando a mi propia generación, en la cual hubo mucho esfuerzo, y mucha expectativa crítica y mucha voluntad, pero estamos en una época de mayor participación y esto que a veces se dice de los videojuegos, etcétera, eh, nosotros también teníamos el equivalente a los videojuegos distractivos en nuestra generación y las anteriores también. Hasta diría que es ventajoso que los chicos se apropien de las tecnologías. Mira, cuando yo era chico y pensábamos en cómo hacemos para poner un medio de comunicación, teníamos que salir con un mimeógrafo a tirar 50 ejemplares de una revista casera. ujú, Las posibilidades de llegar más lejos eran dificilísimas. Hoy en día un grupo de muchachas y muchachos con buen espíritu y buen criterio, a través de las nuevas oportunidades tecnológicas, es capaz de meter una noticia internacional y destruir una operación política del Estado que está ocultando una injusticia o un crimen en cuestión de minutos, ¿no? Eh, ujú, no, tampoco quiero pecar de demasiado optimista, pero creo que estas cosas también las tenemos que tomar en cuenta, entre otras cosas porque también es importante que nuestros jóvenes no se dejen llevar por estos discursos ultra pesimistas que les dicen, bueno, no podés hacer nada más que irte emigrante a un país desarrollado, ¿no? Vas a vivir mejor de lavacopas en otro lado, cuando en realidad las oportunidades de desarrollar la vida y profesionalmente, laboralmente, y de pensar cambios colectivos está muy en la agenda hoy, está muy en el campo de las posibilidades. Pero lo que pasa es que, como vos decías, la historia la escriben los que ganan, ujú. y si pueden escribir la historia, también escriben la narración del presente, y te van a decir, no estás en condiciones de hacer nada, la diferencia de poder es absoluta, dedicate a salvarte solo, o sea, este discurso cada vez que pueden lo ponen en escena. A veces tienen más éxito que en otras. En los años 90 prácticamente paralizaron la idea de que se podía cambiar algo, ¿no? Hasta que finalmente se le fue encontrando la vuelta. Eh, Así que si algo podemos compartir, gente de mi generación con los jóvenes, es, miren, van a meter la pata quizás tanto como nosotros en otras cosas distintas, pero no dejen de intentar, no dejen de meterle mano a la idea de cambiar el mundo, de cambiar su barrio, de cambiar el país, de cambiar un medio de comunicación, ¿no? Me parece que esa es la idea. Recién mencionabas vos esto de la economía social solidaria, que hace 30 años era prácticamente utópico imaginar que se podía generar un sector y que además podíamos institucionalizar la formación y generar espacios de capacitación permanente en relación con la economía social. Hoy en día nadie lo discute, ¿no? Y lo mismo pasa con otros aspectos de la vida colectiva, ¿no? ujú. Este, Julio, Así que bueno, sí. la verdad que te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nos llena de esperanza, creo que nos da fuerza. Me gustó mucho que compartieras con nosotros estas reflexiones que no pecan de demasiado optimismo. Creo que al contrario, esta mirada así crítica y reflexiva
nos da un empujón para seguir apostando a bueno, esto que creemos y a lo que intentamos construir desde acá. Así que te agradecemos mucho estos minutos para pensar en nada. Por favor, un placer, ha sido un gusto para mí. Abrazo grande, será hasta la próxima. Igualmente, hasta pronto. Cerramos esta columna de historia, Elena. Nos vamos a la tanda y volvemos en segunditos nada más.